Continuamos con Café Sin Roski. Damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la asambleísta Mónica Palacios, con quien vamos a conversar sobre algunos temas, pero vamos a empezar dándole la bienvenida y preguntándole, ¿la consulta popular quita representación a los migrantes? Estimada asambleísta, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, César. Un honor estar compartiendo la mañana de hoy con todos ustedes. Claro que nos quita representación. Debemos entender de que nosotros los migrantes desde el exterior tenemos representación gracias al expresidente Rafael Correa. En el año 2008 recién nos dieron representación en la Asamblea Nacional y es lo único que nosotros tenemos, esos 6 curules. Nosotros no tenemos alcaldes, nosotros no tenemos prefectos, nosotros no tenemos concejales, lo único que tenemos, la única voz adentro del Estado ecuatoriano es nuestros 6 curules adentro de la Asamblea Nacional. Es importante reconocer de que nosotros los migrantes en este momento no se tienen cifras exactas, pero somos más de 4 millones de ecuatorianos en el mundo. En ese momento estamos sufriendo la segunda oleada migratoria. Somos el segundo rubro económico que recibe el país con 5.000 millones de dólares. Hemos roto un récord histórico y somos los que mantenemos el Ecuador en este momento, a nuestras familias. Así que necesitamos una voz adentro de la Asamblea Nacional. La Constitución, artículo 40 y 41, dice que los ecuatorianos en territorio y en el exterior tenemos los mismos derechos, así que tenemos que mantener nuestra representación. Estimada asambleísta, y con esta consulta popular también se prevé, bueno, se prevé que reducir totalmente el número de asambleístas. ¿Usted cree que con esto se ganará en calidad? Porque esa es la propaganda que tienen quienes promocionan el sí. No, realmente el nivel de debate, como dice el señor presidente Guillermo Lazo, no va a cambiar, porque la Asamblea Nacional, de cierta manera, es la representación de la sociedad. Ahora, aquí hay una pelea, una disputa entre estas dos ideas. La una es la democracia real y la otra es la democracia participativa. La democracia real es la que quiere instituir el presidente Guillermo Lazo, en la cual solamente estén representadas las circunscripciones más grandes, como era justamente en los 80 y en los 90, en donde los congresistas, los legisladores venían del norte de Quito, de San Borondón en Guayaquil y pues de la zona norte de Manabí, etcétera. Eso era lo único que teníamos. ¿Y qué pasaba? Justamente ellos legislaban a favor de sus necesidades y de las élites, de los grupos económicos más grandes. Por eso justamente tuvimos el feriado bancario de 1999-2000, porque estas élites, estos grupos que estaban representados dentro de la Asamblea Nacional, quitaron todas las restricciones para que los bancos hagan lo que sea. Le quitaron el poder que tenía la superintendencia de banco para controlar a los ambiciosos banqueros que justamente están representados en este momento también en el Ejecutivo. Entonces, eso dio paso al feriado bancario de 1999-2000, en donde fueron expulsados más de 3 millones de ecuatorianos. Lo mismo casi que está pasando en este momento. La democracia participativa lo que trata de hacer es tener la mayor representación de grupos sociales adentro de la Asamblea Nacional. Obviamente que vamos a tener indígenas, vamos a tener afros, vamos a tener montubios, vamos a tener migrantes, vamos a tener un abanico de diferentes representantes que sí, de cierta manera, tratan de poner sus puntos sobre la mesa y por eso en ese momento tenemos grandes debates adentro de la Asamblea Nacional y a veces no se llevan a acuerdos. ¿Por qué? Porque justamente tenemos esta gran representación y el punto de tener la democracia dentro de la Asamblea Nacional es justamente que todos estemos representados. Eso es lo que se buscó en la Constitución del año 2008 en Montecristi y eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de buscar es que se mantenga la representación porque eso es lo que necesitamos en este momento adentro de la Asamblea Nacional para que no pase lo mismo que en 1999-2000. Estimado asambleísta, se ha dicho por parte de la asesora jurídica de la presidencia, quien está en campaña mediática por el sí, de que al reducir asambleístas, bueno, se va a mejorar la calidad, pero también dice que se va a agilizar los procesos legislativos. ¿Usted, en su experiencia, cree que eso es posible con menos asambleístas? Porque
nosotros recordamos que en los congresos anteriores eran menos representantes. Sin embargo, habían empantanamientos que ni siquiera dejaban dar los discursos de informe a la nación de los presidentes. Entonces, realmente, en su experiencia, ¿usted cree que se agilizará los procesos legislativos? Es completamente falso lo que está diciendo esta señorita una y otra vez en los medios de comunicación y justamente eso es lo que quiere el Ejecutivo, mentirle pues a nuestros ecuatorianos. Está claro que la función legislativa está regida por la ley orgánica de la función legislativa, que tiene plazos ya estipulados en la ley y eso no se puede cambiar. Entonces, puede haber un mayor número como un menor número de legisladores, igualmente se tiene que regir por los plazos que ya están estipulados en la ley orgánica de la función legislativa. Y usted me hace recordar, César, cuando nosotros lo único que veíamos en los 80 y en los 90 era las peleas constantes que había adentro de la Asamblea Nacional, y sí, no entre muchos asambleístas, entre unos cuatro patanes que lo único que hacían era botarse ceniceros, insultarse los unos a los otros, siempre representados por los grupos de poder y las élites, y por eso podían hacer lo que les daba la gana. Estimada asambleísta, saliéndonos un poco del tema, saliéndonos un poco del tema, oiga, se han ensañado con usted en el tema de violencia política. Ahora están pasando un video en donde usted ha bailado por fin de año, pero eso ha sido causa de críticas en las redes sociales. ¿Qué decir a estas personas que se encargan solamente de estar, valga la redundancia, atacando a usted? Y esto es obviamente violencia política. Y lo más gracioso es que ni siquiera fue por fin de año, fue en una celebración que tuvimos por la Virgen de la Nube, aquí en Nueva York, una tradición que nosotros tenemos, la comunidad ecuatoriana, que justamente fue invitada hace pocos días. Y obviamente estuvimos celebrando a nuestra Virgencita acá, así que me invitaron a bailar y por respeto a la persona que me está invitando, obviamente accedí también porque soy un ser humano y tengo todo el derecho de bailar y no estoy haciendo absolutamente nada de malo. Como digo, la política en el Ecuador lo único que trata de hacer una y otra vez es dejarnos a las mujeres de un lado, critican nuestro vestuario, critican nuestro maquillaje, nuestra forma de bailar, pero no critican nuestro trabajo, en este caso mío, en la función legislativa, que es legislar y fiscalizar. Yo realmente ni siquiera tomo en cuenta y estos comentarios me parecen innecesarios en mi vida. Tuve una lucha bastante fuerte en contra del misógino Ordóñez, el cual sigue todavía como secretario de Seguridad con el señor presidente de la República, el cual es otro misógino. Lo importante es que se dejó claro que nosotros las mujeres no nos vamos a quedar calladas y vamos a seguir en esta lucha. Pero como digo, los medios de comunicación y también algunos medios de comunicación independientes no tienen nada más que hacer criticar cosas que no tienen ningún sentido en este momento. Pero seguiremos en la lucha con cosas importantes para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y pasando justamente a esos temas, ayer se reveló una investigación y la Asamblea Nacional ha pedido la celeridad en la investigación en donde se involucra al cuñado del señor Guillermo Lazo. Usted, al iniciar el periodo legislativo, usted había dado a conocer también cierta investigación de propiedades que están en los Estados Unidos a nombre de algunas personas allegadas al presidente Lazo. ¿Qué opinión le merece ahora estas investigaciones, estimada asambleísta? A ver, César, hay el tema Pandora Papers en el cual se demostró que efectivamente el presidente no podía seguir en su cargo. Tiene bienes y capitales en paraísos fiscales hasta el día de hoy. 500 millones de dólares en Panamá, 146 propiedades en Miami. No se hizo absolutamente nada. Después pasamos al caso Danubio, en el cual igualmente se demostró que el presidente Guillermo Lazo sabía perfectamente que sus asesores ad honorem estaban vendiendo cargos en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Educación y mayormente en la aduana. Y ahí está involucrado directamente su asesor jurídico, el señor Pozo, y su esposa, la asambleísta Cordero, el señor Guido Chiriboga, entre otros. No se hizo absolutamente nada. Y yo creo que ese es el caso más importante de corrupción aparte del de Pandora Papers. Ahora tenemos el caso llamado
por este medio de comunicación alternativo, El Padrino, en el cual supuestamente se están llevando el control de todas las eléctricas. Te quiero decir, César, que yo también estuve en esa investigación justamente del señor Honesto Luque Lecaro, el cual es una persona corrupta y viene directamente de los altos mandos del Ejecutivo puesto ahí por ellos, manejando más o menos 1.000 millones de dólares. Entonces, esperemos que se haga algo, porque ya han pasado algunos casos. Este ya es el tercer caso de corrupción masivo que existe, porque involucra a muchas empresas del Estado ecuatoriano, las más importantes, CENEL, SELEC, Flopec y Petroecuador. No se está haciendo absolutamente nada. Hay esta investigación del Ejecutivo otra vez se está callando. Vamos a ver qué hace la Fiscalía. Desde la Asamblea Nacional vamos a fiscalizar, pero si las otras instituciones del Estado, las cuales tienen que investigar, no hacen nada, vamos a quedarnos con eso. Señora asambleísta, hay un secretario anticorrupción que tiene me imagino que gana un sueldo, no creo que sea don Oren, el señor Luis Verde Soto, que salió del Consejo Nacional Electoral. ¿No se ha pensado llamarle a la Asamblea Nacional para que explique qué está haciendo o qué ha hecho sobre estos casos, estimada asambleísta? Comparto completamente con usted. Le comento que yo por mi parte voy a hacer la fiscalización respectiva. Nosotros ya teníamos un caso justamente sobre este tema. Lo que pasa es que este otro medio de comunicación tiene otros datos, obviamente, porque ha tenido un relato que obviamente para un asambleísta es difícil conseguir. Pero igualmente yo he estado investigando desde el día de ayer estas empresas de este señor Cherres y realmente no hemos encontrado todavía ninguna relación directa. Esperemos que así sea, vamos a seguir investigando, pero definitivamente se va a pedir una fiscalización adentro de la Asamblea Nacional y ahí yo voy a estar presente para hacerlo, porque no podemos permitir que un ladrón de cuello blanco siga siendo presidente de la República del Ecuador y siga manteniendo esa banda. ¿No les ha parecido sospechoso, estimada asambleísta, que justamente el banco que pertenece al presidente de la República haya duplicado las utilidades en estos 2 últimos años, que son coincidencialmente los 2 años que el señor Lazo está presidiendo el Ecuador? A veces, o sea, no es coincidencia. Ellos han destruido, en este caso, por ejemplo, el Banco del Pacífico, con ganancias de 100 millones de dólares al año, al 2019, 2020, 2021, 2022, a 5 millones de dólares. Eso no es una mentira. Si usted se va justamente a las oficinas que antes habían en todos lados del Banco del Pacífico, están destruidos y ahora ¿qué es? El Banco de Guayaquil. Entonces esa es la realidad cuando tenemos a una persona que piensa en sus necesidades y en sus negocios, administrando los bienes públicos de todos los ecuatorianos. Esa es la triste realidad. Sigue destruyendo el Banco del Pacífico, ya no están dando préstamos, especialmente que tenían la cartera más grande de préstamos estudiantiles, ahora la están tomando la banca privada y obviamente que van a tener esas ganancias, porque se ha destruido un banco que trabajaba para todos los ecuatorianos y justamente era un banco para el público que nivelaba, por ejemplo, las tasas de interés, que es sumamente importante para que ahora la banca privada no tenga intereses del 16 y el 17%, las más altas en toda Sudamérica. En los Estados Unidos, por ejemplo, en recesión que estamos en este momento, tenemos tasas del 4.5, del 5, cuando teníamos del 1, del 2 y el 3. No puede ser que en el Ecuador, en un país subdesarrollado, tengamos tasas de interés del 17%. Y eso es gracias a la destrucción del Banco del Pacífico por el súbdito del señor Guillermo Lazo, que fue el señor Lenín Moreno, y ahora por el señor banquero, que lo único que busca es su beneficio, y eso está claro con todos los temas de corrupción que tenemos en este momento. Estimada asambleísta, sobre el tema de la migración, quería consultarle ya para ir cerrando esta entrevista. Hay ecuatorianos que todos los días salen en las noticias, personas que están separadas de sus familias porque se han arriesgado a pasar por el tapón del Darién. Hay otras personas que están en la frontera con los Estados Unidos. ¿No se ha pedido también información a la Cancillería justamente sobre estos ecuatorianos que están arriesgando sus vidas para llegar a otros países? César, yo estuve con la Comisión de Relaciones Internacionales de Movilidad Humana en Panamá. Viajamos en avioneta
a la selva de Darién, conozco perfectamente la situación. La Cancillería nos decía que no tenían los datos exactos, que pensaban que en este año habían cruzado 500, 600 ecuatorianos. ¿Y sabe cuántos ecuatorianos realmente han cruzado en el último año? 17.000 ecuatorianos. Y eso no contamos con los fallecidos, que nos decían que eran entre 38 y 39 los cuerpos que no han encontrado y que no han identificado. Niñas, niños y adolescentes utilizados como moneda de cambio para poder cruzar. Hay casos de que se les pide a los padres que les dejen violarles a los niños y a las niñas para dejarles pasar de un punto al otro. Esa es la realidad que estamos viviendo nosotros los ecuatorianos. Y yo quiero aclarar algo, porque yo he escuchado en varios medios de comunicación y a mí también me han hecho esas preguntas y me dicen, pero ¿por qué los migrantes no utilizan esos 20.000, esos 25.000 para poder invertir ese dinero en el Ecuador y poder tener un negocio, no tener que irse y arriesgar sus vidas? Y es porque esa no es la modalidad que utilizan los traficantes humanos, los coyoteros. Ellos le dicen a usted, usted se va a cruzar el día de mañana la frontera y va a empezar a caminar, usted no ve un centavo de esos 20.000, 25.000. Lo que le dicen es cuando usted llega a los Estados Unidos, me va a deber ese dinero. Y lo poco que ellos llevan, tal vez unos 200, 300, $400, es lo que logran reunir entre la familia para que ellos tengan, por si acaso les pase algo. Pero ellos nunca ven ese dinero. Entonces, mentira que nuestros migrantes tienen ese dinero en el Ecuador y que salen porque les da la gana. Principalmente ellos salen porque no hay una reactivación económica y nos han dicho eso claramente. Yo hablé con muchas personas en la frontera, no solamente de Panamá, también de México, pero principalmente es el tema de la inseguridad. Muchos de ellos son comerciantes minoritarios, son comerciantes en mercados y nos dicen que vienen con ese tema de las vacunas. Dicen, yo antes ganaba y vivía con lo mínimo, ahora ¿cómo hago si me vienen y me quieren quitar casi más de la mitad de lo que gano? No me alcanza para absolutamente nada. El gobierno central no hace nada. ¿Qué es lo que me toca? Salir. Créame, yo soy una migrante, yo fui expulsada de mi patria y muchos de nosotros, la mayoría, no queremos irnos de nuestra patria y sobre todo saber que vamos a llegar a los Estados Unidos de forma indocumentada, sin documentos y que sabemos que nunca más vamos a poder volver al Ecuador. Ese es el resultado de un gobierno inepto e incompetente. Y recordemos que el señor Guillermo Lazo estuvo igualmente en 1999-2000 como superministro de Economía y también fue el presidente años anteriores de la Asociación de Bancos Privados. Así que el señor siempre ha estado envuelto en el declave, en los problemas severos económicos que tenemos, porque él es una persona inconsciente, como vuelvo a repetir, que solamente piensa en sus necesidades y no sabe el problema que tenemos. Tenemos un decrecimiento económico, seguimos sin crecer, nos mienten una y otra vez. Nosotros desde hace 3 años no tenemos un crecimiento económico, seguimos en un decrecimiento del 4.5% y eso es lo que está causando todo lo que pasa en el Ecuador, aparte de la no inversión en seguridad, salud y educación. Estimada asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros y haber aceptado esta entrevista. Aprovecho la oportunidad para desearle un feliz 2023 y que, bueno, su lucha siga adelante ahí en la Asamblea Nacional. Le dejo con el mensaje final a nuestros oyentes. Muchísimas gracias, César. Como siempre, para mí es un honor estar compartiendo con ustedes en Hoja de Ruta. Pues le quiero decir a todos los ecuatorianos que estamos en esa lucha, por favor, no nos dejemos llevar del señor presidente mitómano Guillermo Lazo que tenemos en ese momento, sus representantes. Hemos visto una y otra vez que lo único que ellos están envueltos es en casos de corrupción. No le importa la problemática que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Si Guillermo Lazo no te dio salud, no te dio educación, no te dio seguridad ciudadana, ¿por qué decirle que sí a Guillermo Lazo en la consulta popular? Le decimos todo no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido la asambleísta Mónica Palacios con quien hemos conversado de algunos temas referentes al trabajo legislativo. Nosotros regresamos, ya estará listo con la información deportiva Kevin Cabezas. Nosotros regresamos después de este corte.
¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenidos